Listo, chicos, muy Voy a buenos poner- días para todos. Mauricio va a empezar a compartir su presentación. Gracias por este espacio, Mauricio. Tu pantalla es bienvenida. Listo. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, señor. Home Inspection, Perfecto. Florida. Voy a Ujú. mover un poquitico acá Sí, la imagen. Ay, perdón, casi lo. Para que tengan más una imagen completa. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de ver, como les decía, tantas caras nuevas. Yo represento, soy el propietario y creador de la compañía de Set Inspection. Dentro de todos los ámbitos de Home Inspection, siempre me gusta comenzar dándoles como un estimado de la situación del mercado. O sea, para que sepan, en este momento en los Estados Unidos se hacen alrededor de 3.5 millones de inspecciones por un valor estimado de más de 3 billones de dólares. Solamente a dato estadístico, en la Florida, en más de un 86% de las inspecciones se encuentran cosas que deben ser reparadas previos al cierre. Entonces es muy importante que sepan que la inspección no solo los protege a ustedes como agentes, sino también protege a sus clientes y eso nos va a evitar dolores de cabezas a futuro. Como les digo, mi nombre es Mauricio Pineda, soy Certified Professional Inspector. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden encontrar, pueden buscarme si desean seguirnos. Yo soy miembro de Internachi, que es la asociación de Home Inspector más grande del mundo. Estamos actualmente en 65 países y contamos con la aprobación de más de 100 agencias gubernamentales. Realizamos informes de inspección en más de 9 idiomas diferentes. Como les digo, Internachi es un sello de calidad. Hay los Home Inspector y los Home Inspector que son Internachi. Internachi es la Ferrari de los Home Inspector. Eh, ¿Por qué es tan importante ser miembro de Internachi y estar certificado con Internachi? Nosotros no necesitamos asustar a los clientes muchas veces para protegernos. Para nadie es un secreto que en este oficio, en esta profesión, somos continuamente sujetos a demandas y a solicitudes por parte de los clientes por omisiones o por errores. Entonces, la experiencia de pertenecer al grupo de inspección más grande del mundo nos permite precisamente informar al cliente con una claridad y sin necesidad de espantarlo o asustarlos para que se eche atrás y muchas veces les tumbe las transacciones a los realtor. Como les digo, nosotros trabajamos en gran parte con los realtor, por eso para nosotros el enfoque es más como proteger al realtor, sin defraudar al cliente, sin descuidar al cliente, pero no teniendo que asustarlo. Uno puede informar sin necesidad de asustarlo. También soy miembro del comité de la Asociación Internacional de Consultores de Certificados de Aire. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que soy un mold inspector. Estoy acreditado para también hablar de mold y para pues, asesorarlos al respecto. Básicamente les voy a hablar hoy de todos los tipos de inspecciones porque comúnmente la gente no sabe que hay muchos tipos de inspecciones y se suele cometer errores durante la transacción por desconocimiento. Ese desconocimiento muchas veces va porque no sabían que había una inspección para eso o por el mal uso de la inspección. Todos estos servicios que ustedes van a ver a continuación que les vamos a explicar los ofrecemos en mi compañía. Tenemos todo ese tipo de servicios. La primera que ustedes ven ahí, ahorita vamos a hablar detalladamente cada una, simplemente les voy a decir los títulos. La inspección residencial, ¿no? Comúnmente que se hace una propiedad usada, es la que normalmente en el momento de una transacción requerida, sea por el banco o por los seguros, esa transacción normalmente se hace, esa operación de la inspección se hace previo a la compra de la propiedad. También se hace la inspección de la new construction, muchas veces en el walkthrough o la de antes de los 11 del año, lo que se llama comúnmente de 11 meses. Es muy importante aquí resaltar que el new construction es bien importante porque para nadie es un secreto que ahí en este momento casi todas las constructoras de la Florida están demandadas por problemas, omisiones, errores. Entonces, muchas veces para que ustedes no estén dando servicio, porque terminan dando servicio postventa cuando hay un problema con la casa, el cliente termina llamándolos a ustedes. La mejor manera de evitar eso y de evitarse demandas, porque también ustedes pueden ser sujetos a demandas, es hacer una inspección o recomendarle al menos al cliente. Ya si el cliente no lo hace, yo siempre les digo, protéjanse, háganlo por escrito, recomiéndenle que haga una inspección. Si el cliente no lo hace y hay un problema, ustedes dicen, yo te recomendé que hicieras una inspección, tú no quisiste, están protegidos. En el otro caso viene la inspección de prelisting. Esta inspección es el secreto mejor guardado, yo les llamo en el negocio de las inspecciones de los listing agents, los agentes que están vendiendo una propiedad, los que son muy buenos vendiendo propiedades, ya saben
que la mejor manera de prepararse ante lo desconocido es adelantándose. Y la mejor manera de adelantarse cuando se pone una propiedad a la venta es hacerle una inspección antes de ponerla a la venta. Con eso ellos ya saben todos los problemas y ahorita vamos a ver a detalle qué ganancias, porque eso tiene una ganancia económica tanto para el realtor como para el vendedor, porque lo venden más rápido y mucho mejor. También están las inspecciones de MOD, que todos sabemos que es muy común acá en la Florida. Están las inspecciones de WDO, que es Wood Destroyer Organism, todos los organismos destructores de madera o termitas, como le llamamos comúnmente en el argot popular. También es algo que es muy necesario y para algunos tipos de préstamos, y aquí viene un red flag que vamos a hablar más adelante, es indispensable. ¿Sí? Es indispensable que la tengan. También están las inspecciones de los seguros, las inspecciones del Four Points Inspection, les voy a explicar qué es eso, para qué se necesita, por qué, y la inspección de wind mitigation, igualmente, qué es, a qué crédito les da derecho y por qué es importante tenerlas cada vez que se hace una inspección. Y para terminar, pues las inspecciones de piscinas o de spas, la certificación de ingeniería, que es muy, muy importante cuando es un manufactured home, ese hot o el tie down certification que le llaman es la manera como están los agarres y cómo está sostenida la propiedad de acuerdo a las normas de HOT. Todo eso les voy a explicar. Estos son los temas que vamos a ver ahorita. Para terminar, el tema del water test, los test de agua que son requeridos por ciertos préstamos FHA y veteranos cuando hay pozos de agua o cuando el cliente está muy preocupado por la calidad del agua. Para comenzar, entonces, la primera inspección es la inspección residencial, que es comúnmente la inspección normal que se hace en una propiedad usada. Obviamente se miran todos los componentes de una propiedad, comenzando desde el suelo, la fundación, techo, paredes, ventanas, puertas, los amarres del techo, el aire acondicionado, el sistema de plomería, el sistema eléctrico. En fin, no queda nada que no se revise. Pero aquí es donde yo hago la primera salvedad porque nos pasa mucho y nos pasa todo el tiempo. Es una invasión que no es es una inspección, perdón, que no es invasiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no vamos a romper ningún muro, ni vamos a, ni siquiera, imagínense que a nivel legal ni siquiera tenemos el derecho de ponernos a mover muebles o a desplazar o a desarmar camas, eso no tenemos ese derecho, eso es ilegal. Entonces, al no ser invasiva, la inspección solo hace lo que podemos ver, lo que podemos ver en ese momento y lo que lo apoyamos con, ustedes ven a los inspectores tomando muchas fotos, esas fotos son el apoyo o la prueba que tenemos para decir, eso no estaba ese día o eso no lo vimos en ese momento, pero tenemos una prueba, ¿sí me entienden? Porque si llega a suceder algo, que había algún objeto o dañado o algún componente comprometido, pues tenemos la prueba de que estaba o no estaba en ese día o si definitivamente fue algo que omitió el inspector. Y lo más importante es que nosotros no podemos adivinar el futuro, es algo que nos pasa todo el tiempo. La gente nos pregunta cuánto va a durar un techo, cuánto va a durar ese water heater, cuánto va a durar el sistema de aire acondicionado. Nosotros por experiencia, un inspector con experiencia ya sabe la duración de vida útil de todos los componentes en promedio en la Florida o en el estado en el que se encuentren, dependiendo de los materiales, de la calidad del componente y de la manera como fue instalado. No es lo mismo un techo instalado con permisos que un techo instalado por alguien empíricamente. No es lo mismo un techo en shingles normales que con tiles o con un techo metálico. Todos esos materiales pueden tener una duración diferente y dependiendo de la instalación y eso varía. Entonces, al no prevenir el futuro, nosotros podemos decir, mire, ya está llegando al fin de su vida útil, pero no podemos saber que va a durar 2 o 3 días o 2 o 3 meses o 2 o 3 años. Nadie tiene ese poder y si alguien lo tiene y conocen a alguien que lo tenga, por favor que se comunique con mi empresa para contratarlo. También está el New Construction, que es lo que yo les hablaba. Aquí es bien importante resaltar, porque muchos realtor no lo saben aún. Y les voy a dar un primer tip de ventas que siempre les doy, un paréntesis. Mucha gente dice que no se está vendiendo. Yo, por lo que yo veo en el mercado, los realtors que trabajan con nosotros venden muchísimo, muchísimo, muchísimo. No es cierto que no se esté vendiendo porque se está vendiendo y estamos haciendo un número muy elevado de inspecciones. Y uno de los secretos de las personas que venden viviendas nuevas es que solicitan o le recomiendan al cliente hacer la inspección. De esa manera se están protegiendo, el cliente está más satisfecho y tiene una tasa de retorno, va a venir más feliz porque se pudo prevenir en gran medida todos los problemas que pueden aparecer. Cuando hay un new construction, porque mucha gente dice, no, pero eso es la garantía del fabricante, esto, lo otro, es muy cierto, pero resulta que lo que no saben es que en la new construction
las personas, la mayoría de personas que intervienen en la construcción no son empleados directos de la constructora, son contratistas, y estos contratistas muchas veces no tienen comunicación dentro de ellos. Duele decirlo, pero muchas veces nos ha sucedido que a veces haciendo una casa usada, una casa nueva, muchas veces tiene más problemas la casa nueva que la misma casa usada con buen mantenimiento. Puede ser por negligencia, por descuido, por desconocimiento o por cualquier razón. En casas nuevas hemos encontrado todo tipo de cosas, pasando desde mold, pasando por, se les olvidó el tratamiento de termitas, se les ha olvidado la insolación, no respetan el código, en fin, existen cantidad de situaciones. Lo importante es saberlo, reclamar antes de que precisamente se venza la garantía. También hay dos términos. Las propiedades nuevas, todas las reclamaciones que se hacen en los primeros 30 días y ojalá antes del cierre son reparadas de manera muy eficaz y muy rápida por la constructora, porque ustedes entenderán que tienen esa premisa de poder cerrar rápidamente. En el caso de cuando ya se hace después de los 30 días que ya se mudó el cliente, pierden a pasar por el sistema de garantías y eso puede tardar un poco más de tiempo. Otra inspección que se hace mucho en las casas nuevas es también la que llamamos comúnmente la garantía de los 11 meses. Y ahí tienen un tip de ventas. Si ustedes vendieron casas en el último año, tienen una disculpa para decirle al cliente, oye, ya se va a vencer tu garantía, te recomiendo que hagas una inspección para si hay algo que le pueda reclamar a la constructora, lo haga antes. Y de paso, si conoces a alguien que esté buscando casas, recuérdale mi número, eso, y tienen una disculpa para contactar a todos esos clientes que ustedes ya les vendieron, ¿sí? Esos clientes, ustedes saben que en promedio la regla, lo que he escuchado de los realtors que trabajan con nosotros, que venden mucho, cada persona tiene en potencial de 10 clientes, 10 leads potenciales. Algunos tienen primos, tíos, alguien que esté buscando casas, seguramente está escondido. Si ustedes muchas veces no saben dónde encontrarlos y resulta que ya tienen una clientela que está satisfecha con ustedes y tienen una disculpa muy fácil, decirles, oye, te recomiendo la inspección de la vivienda antes de que se te venza la garantía, un tip muy original, y de paso le van a decir si existe la posibilidad de, o que, si conoce a alguien que esté buscando vivienda para que se ponga en contacto con ustedes. Es una disculpa para simplemente ampliar su esfera de contactos y de leads posible. También existe la inspección, lo que yo les decía, la inspección de preventa o pre-listing, como se le llama en inglés. Esta inspección es el secreto de los listing agents. Yo siempre hago este paralelo. Cuando ustedes van a poner algo a la venta, una gente que sea novato o que no tenga la experiencia, normalmente está comiéndose las uñas o está muy nervioso el día que le van a hacer una inspección a la propiedad que ellos están vendiendo, porque ellos no saben qué les va a pasar o qué les van a solicitar. Y muchas veces van a hacer reclamaciones un poco más costosas. En el caso del pre-listing, esa incertidumbre la vuelve en certidumbre haciéndole una inspección justo antes de ponerla en la venta. ¿Y qué nos pasa con los agentes que ellos venden casas? Ellos nos llaman justo antes, dicen, Mauricio, vamos a vender la casa, necesitamos que hagan una inspección, pasamos completo, preparamos la casa para la venta, y lo que vamos a hacer con esto es prevenir que les hagan reclamaciones. Muchas veces, ustedes saben que siempre existe un gap. Si ustedes van a hacer una solicitud, oye, necesito que esto me repares, esto vale 5,000, el cliente va a pedirle, no, necesito que me dé un crédito de 10,000 por si me sale más caro. Siempre tienden a pedir un poquito más y esos ahorros se van directamente en el caso de la gente que hizo la preinspección, porque ya van a saber todo lo que les van a criticar, dónde están los problemas que hay. Muchas veces hacemos inspecciones, y eso nos pasa muy frecuentemente, donde nosotros como inspectores decimos, por aquí ya pasó un inspector, porque ya arreglaron todo lo que uno va a buscar, lo que sabe, es poner a un inspector a trabajar contra otro inspector. ¿Y qué trae eso? Primero, se vende más rápido la propiedad. Y segundo, se vende mejor porque no van a tener que bajar el precio. Y al mismo tiempo, y eso es un tip importante, no tienen ustedes que bajar su comisión. Cuando ustedes le están bajando el precio a la venta a la propiedad, ustedes están también perdiendo comisión. Entonces, es una manera de recuperar o al menos de no perder. En promedio, nuestro sistema, lo que dicen las estadísticas es que la persona, y esto es algo bien importante y siempre hago la salvedad, el pre-listing no lo pagan los listing agents. El buen listing agent, eso va incluido en el precio, en el negocio que hacen con el vendedor de la propiedad. Normalmente siempre lo paga el mismo vendedor. En promedio, el vendedor recupera 10 veces o más el valor que hace la inspección. Si una inspección le cuesta $500, por decirlo algo, por un ejemplo, en promedio van a recuperar más de $5,000 en promedio y puede ser mucho más. Entonces es bien importante que ustedes sepan que cuentan con esa herramienta
que les da una ventaja comparativa con las demás casas que están en el mercado, porque aligera el proceso. Cuando ustedes están vendiendo una propiedad y se encuentra un problema, muchas veces tienen que entrar a negociar o a reparar o a buscar correo, se les puede alargar el cierre. Entiendan que el secreto aquí es controlar todas las etapas de los negocios, y la mejor etapa de controlar un proceso de venta de una propiedad es precisamente ese, haciendo la inspección antes y ya sabiendo qué es lo que les van a pedir. De esa manera ustedes se aseguran que al menos maximizan el retorno y sobre todo minimizan el tiempo. Es muy importante. Entonces ya saben que el pre-leasing inspection para los que están vendiendo propiedades. En el caso del mall, como yo les decía, la realidad es que el moho existe en todo lado. El moho es un hongo, es un fungus que se alimenta de la humedad y se encuentra adentro de las propiedades de las oficinas, de las casas, pero también se encuentran afuera, están flotando en el aire. Y dependiendo de la cantidad de esporas, pueden o no llegar a ser peligrosos para algunas personas. Aquí es bien importante, y hago la salvedad, yo soy mold inspector, pero no por eso tengo derecho por ley a decir que hay mold en una propiedad. Nadie, y eso es algo que quiero que les quede bien claro, nadie, ni siquiera los mold inspector tenemos derecho a decir, oye, acá hay mold, acá no, eso está ilegal. El mold solo lo puede determinar un laboratorio. Nosotros podemos tomar muestras, llevar muestras, tomar muestras de aire, llevar ejemplos o muestras físicas que hayamos tomado, y el laboratorio va a determinar si sí es mold, qué tipo de mold es y si es peligroso o no. Entonces, solamente un laboratorio certificado para eso, con la certificación en Florida, lo puede hacer. Por eso no se dejen engañar, porque desafortunadamente allá afuera hay mucha gente que dice que hay mold sin ni siquiera haber hecho ningún tipo de pruebas, y muchas veces, y eso es algo que nos pasa todo el tiempo, la gente le solicita reparaciones muy costosas cuando ni siquiera son necesarias. Lo que la gente no sabe es que para el mold existir se requieren unas condiciones, y si alguna de esas condiciones no está, el mold va a morir en 48 horas. Pero de la misma manera, si se hizo la reparación y las condiciones siguen sucediendo, la humedad o liqueo, lo que sea, va a volver a aparecer en 48 horas, con lo cual toda esa reparación es dinero perdido. Entonces es muy importante que se asesoren por un profesional certificado y no por personas inescrupulosas que lo único que quieren es el dinero suyo o el de sus clientes. La otra inspección que también es muy importante y es muy requerida es la inspección de termitas. Yo siempre digo que las termitas, como todos esos organismos destructores de madera, por eso su sigla WDO, Wood Destroy organismos destructores de madera, están presentes y estaban presentes antes de que llegasen los primeros inmigrantes a este país. Ellos ya estaban acá, esos animalitos ya estaban acá, y ellos se alimentan precisamente de eso, de comer todo tipo de maderas. No son solamente las termitas, hay otros organismos. También está el fungo, lo que llamamos la madera podrida, hay ciertos escarabajos o ciertos insectos que van a ir a comer madera. Entonces, todos esos insectos pueden comprometer la estructura. Es muy importante, y es algo que desafortunadamente la gente no hace. Es una inspección que vale muy poco. Para que se hagan una idea, siempre está por el orden de 250 o $200, algo así, pero libera de muchas responsabilidades. Esa inspección lo que va a determinar es si hay esos organismos en la propiedad y si requiere o no un tratamiento, y sobre todo, y aquí es lo más importante, le pasa el liability a un profesional. Ustedes entienden que en este país, desafortunadamente, por el tema de demandas, todo va con los liability, la responsabilidad que cae. Al hacerse una certificación o una inspección de estas, el profesional que tiene que estar certificado para hacer inspecciones de termita, no todo el mundo lo es. Nosotros contamos con técnicos que tienen esa certificación y empresas totalmente avaladas por el estado de la Florida. Da una garantía precisamente de cobertura en ese sentido. Lo más importante que ustedes deben saber, y es algo que aquí viene un consejo, es que dependiendo del tipo de préstamo, les pueden o no solicitar. Normalmente donde siempre lo vemos es en los préstamos VA, los veteranos, es requisito casi que automático en las propiedades. Entonces, si ya saben que tienen un crédito de VA o en ciertas condiciones de un FHA, que les puedan pedir o no una inspección de termitas. Eso lo determina o no el loan officer, o en ese caso se me olvidó el nombre, el nombre de la persona que autoriza el préstamo, ¿sí? El underwriter que autoriza el préstamo. Y ellos van a determinar si les van a dar un waiver o no para omitir o no esta inspección de termitas. Entonces es muy importante que consulten con sus prestamistas para que no tengan sorpresas de último minuto. Una de las grandes cosas que vemos
con la gente que está comenzando en este negocio es la inexperiencia que les puede ocasionar pérdidas de transacciones o pérdidas de tiempo. Si ustedes antes de comenzar la transacción hablan con su prestamista y le requieren la información de qué ese préstamo que van a hacer, porque muchas veces son un poco ingeniosos, qué inspecciones le van a requerir, ustedes las pueden solicitar desde el principio y no como nos pasa muchas veces a último minuto, el día antes del cierre están solicitando, necesitamos una inspección de termitas, a último minuto se nos va a caer la transacción. Para que ustedes eviten ese trauma y ese problema, lo mejor es que se comuniquen con su prestamista, que estén en comunicación directa y trabajando en equipo se puede planificar y no tener esos urgencias de último minuto. Entonces es bien importante que ustedes entiendan que las inspecciones son determinadas por el préstamo. Siempre van asociadas de esa manera. Las inspecciones de seguros. Estas son las inspecciones más comunes y hay algo que debo hacer un disclaimer acá, una aclaración. Una inspección de seguros no reemplaza una inspección de una vivienda. Hemos comenzado a ver, desafortunadamente, muchas personas, muchos agentes de venta que por aligerar un poco las transacciones solicitan únicamente hacer la inspección de 4 puntos y de mitigación de vientos. Les digo algo que ha pasado y nos ha pasado acá muchas veces. En caso de una demanda, si ustedes fueron los que le dijeron al cliente que solo debían hacer esas inspecciones, ustedes son responsables. ¿Qué quiere decir con eso? Que si llega a haber una falla oculta en la propiedad, los pueden demandar y los pueden llevar a corte y ustedes son responsables. Y ojalá que tengan los seguros para que puedan cubrir. Ustedes no deben recomendar qué inspecciones hacer. Yo sé que quieren hacer la transacción y yo lo entiendo, pero no, es mejor trabajar con una empresa que no vaya a asustarles a sus clientes que de pronto ponerse en un riesgo innecesario. Cuando ustedes recomiendan simplemente hacer una inspección de 4 puntos y mitigación de vientos, están influyendo en la decisión del cliente. Si es cierto que le va a salir más económico, claro que sí. ¿Va a salir más, en teoría, más fácil de pasar? Puede que sí, puede que no. Lo que sucede es que la inspección de los 4 puntos y mitigación de vientos no es una inspección de la propiedad. Hay muchas cosas importantes que no están en esas inspecciones. Esas inspecciones como tal se le llaman inspecciones, pero no son inspecciones, son unos formularios que ya están preestablecidos por las grandes compañías de seguros en la Florida, donde ellos lo único que necesitan saber es la información para el seguro. ¿Qué es lo que ellos piden? Ellos están pidiendo el estado general del techo, el material, cuándo fue el permiso, unos datos en un formulario, un par de fotos. Igual con el sistema eléctrico, si existen algunas condiciones que a ellos les preocupen que pueda ser un riesgo, en la marca del tablero eléctrico, el cable que se usa, en fin, algunas cosas así, la plomería, qué material se está usando, de cuándo la plomería, el calentador de agua. Y en el caso del aire acondicionado, lo mismo, si la unidad está funcionando o no y su fecha de fabricación. ¿Para qué ellos solicitan esas fotos y esa inspección como tal? Que vuelvo y les digo, no es una inspección porque en realidad uno haciendo esto tarda unos 25, 30 minutos. Un inspector con experiencia ya sabe que un FORPOINT lo hace rápido. Simplemente llenando ese formulario, ellos con esa información van a determinar el valor de seguro y si es asegurable o no la propiedad. Y eso es lo que van a hacer ellos. Estas inspecciones son para el seguro, no son ni para el banco ni para el cliente. ¿Qué sucede con la mitigación de vientos? El FORPOINT le va a determinar si la propiedad es asegurable y cuánto, en teoría, cuánto es el premium del seguro, o sea, cuánto es el valor anual de la póliza. En el caso de la mitigación de vientos es todo lo contrario, es por ley, después del huracán, creo que fue Andrew en el 92, el estado de la Florida permitió ciertos créditos que pueden disminuir el valor del premio, o pueden bajarle el valor que paga el cliente dependiendo de las condiciones de la propiedad en cuanto a mitigación de vientos, como su nombre lo dice, la manera como el techo está construido, la forma del techo, los amarres que tiene el techo, qué puntillas se usaron, a qué distancia se usaron. Por eso es que ustedes ven a veces a los inspectores midiendo en el ático. Toda esa información se consagra en ese documento, lo mismo así si tiene ventanas de seguridad de impacto, si la puerta del garaje es de impacto, si todas las puertas son de impacto. Todos esos créditos, y por eso acá es importante que su inspector sepa de eso, le van a marcar una diferencia en la disminución del precio. Entre más créditos haya, y no es que se pueda poner arbitrariamente, porque ustedes entenderán que no es inventarse la información, toca demostrarla, y si el inspector por error coloca una información que no es, pues podemos ser responsables de eso. Obviamente tenemos una responsabilidad ante la compañía de seguro, que muchas veces ellos son los que vienen contra nosotros. Entonces, esa información una vez se demuestra y se consacra, porque no es simplemente decir tengo ventanas de seguridad y ya,
Toca poner la ventana de seguridad, la foto de la ventana con su label, con sus etiquetas, demostrando que tiene la aprobación del condado de Miami o bueno, de donde venga, que son unas ventanas de impacto y que dan derecho a ese crédito. Es muy importante saber, y aquí es algo que recalco, con una sola de las ventanas, porque mucha gente nos pasa, vamos a una propiedad donde habían más de 20 y pico de ventanas, cambiaron el 99.9 de las ventanas, con una sola ventana que no sea de impacto, pierden el crédito automáticamente. Igual pasa con el techo, igual pasa con muchas cosas, con los permisos de construcción. Todos esos datos dan información que se consacra en esos documentos y que van referidos para que el seguro le disminuya o no el precio. Y el valor del seguro puede descalificar a uno, a un cliente, porque ustedes pueden haberle negociado el precio de venta y todo eso, pero si el seguro les queda muy alto, de pronto el cliente ya no puede hacer el pago y se les va a caer. Por eso es bien importante que siempre estas inspecciones vayan incluidas automáticamente en su inspección de vivienda, automáticamente. En nuestro caso, y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando ya les hable un poco de mi empresa, esas inspecciones están incluidas en todas nuestras inspecciones de vivienda usada sin costo alguno. Nosotros no cobramos por el 4Point, no cobramos por el remediation, ese no es nuestro objetivo, es algo que damos sin ningún costo adicional a nuestro cliente como con nuestro valor agregado. Importante tener el conocimiento para saber completar estos formularios y ya saben, no hagan ustedes, no recomienden, por favor, el error que cometieron esos agentes de venta fue recomendar qué inspecciones debían al cliente. Si el cliente va a demandar y tiene un problema, él va a decir, usted fue el que me dijo que queríamos esas inspecciones. Y ante la ley, ante los ojos de la ley, son responsables. Dejen que el cliente decida. Si el cliente no la quiere hacer, ya es problema de ellos. Pero ustedes no se pongan esas cargas por tratar de acelerar una venta. No se pongan en riesgo porque puede costar más una demanda que una simple comisión por una transacción. Es bien importante ese pensamiento. También están las inspecciones de piscinas, que para nadie es un secreto que en Florida hay más niños muertos por ahogamiento en piscinas o por violaciones de códigos o por accidentes o lo que sea, que en otros países en Sudamérica por desnutrición o por algo así. Entonces es muy importante que la inspección de piscinas se haga, lo mismo que si hay un spa o algún componente de esos con agua, porque finalmente es un contenedor de agua que está muy cerca de una propiedad y puede tener problemas, riesgos de seguridad, de seguros, en fin, hay muchas cosas. Es algo que lo mismo, normalmente las compañías cobran, nosotros no cobramos por la inspección de piscinas, también la incluimos sin costo alguno en la inspección, hace parte de nuestro SPA de valor agregado, pero le va a dar una indicación al cliente, obviamente, qué tipo de reparaciones pueda requerir o no. Vale la pena aclarar, y aquí aplica el mismo disclosure de la inspección. Al principio es una inspección visual. Mucha gente espera que en 20, 25 minutos que nos tardamos inspeccionando una piscina podamos ver las microfugas que hay o no. La evaporación del agua tarda muchos días o eso. Es muy difícil determinarlo. Si hay algo visual de algún componente mecánico o de algún componente físico de la piscina como tal que esté generando líquido, pues se va a colocar en el reporte, pero si hay una microfuga o alguna cosa es muy difícil. Ya para eso existen otro tipo de inspecciones un poco más avanzadas que tienen un costo un poquito más elevado. Pero en términos generales, a términos de seguridad, de componentes eléctricos, de componentes mecánicos, de operación y de código, de violación de códigos con respecto a la piscina, eso está incluido en el reporte de la inspección. Aquí viene otro tema que mucha gente no lo conoce desafortunadamente, y es el Hot Certification, o bueno, en algunos argores populares le dicen el tie down, que es cómo está anclada el manufactured home, más que un mobile home, como le decían antiguamente, es un manufactured home, cómo está acogida del piso. ¿Y qué sucede con esto? Dependiendo del tipo de propiedad, ustedes entienden que esta certificación no es necesaria. Si está construida una casa sobre un slab, sobre el concreto, pues no tienen ese problema. Pero si es un manufactured home que fue colocada en un sitio, que tiene algunos tipos de soportes y que está anclada al piso, ustedes entenderán que toca anclarla precisamente por el viento, porque si viene un huracán, la idea es que no se la vaya a llevar, que no la vaya a levantar. Y por eso HOT, mediante este tipo de procedimientos, determina si la propiedad cumple o no con el estándar que ellos requieren. Este Hot Certification solo puede venir por parte de un ingeniero, y no es un ingeniero en nuestros países, ni es un ingeniero amigo, tiene que ser un ingeniero certificado en el estado de la Florida. Ellos están poniendo su firma y su garantía de si cumplen o no con la norma HOT. Esa certificación obviamente tiene un costo, tiene un costo, normalmente vale lo mismo que una inspección y es aparte de la inspección. Esta certificación normalmente se las va a pedir es el prestamista y vuelve lo mismo que les decía del tema de las termitas.
Las personas muchas veces no saben que cuando compran un manufactured home, es cierto que es más económico a la compra, pero es un poco más costoso al momento de inspección. Perdón, al momento de inspección. ¿Por qué? Porque no solo requiere la inspección de la propiedad, la de los seguros y todo ese tipo de cosas, sino también les pueden requerir este tipo de HOT certification, insisto, si su prestamista se lo solicite. En una gran mayoría de las manufactured home les van a pedir esta certificación. Entonces es bien importante que si ustedes están vendiendo un manufactured home o comprándolo, ya hablen con su prestamista si es requerido o no para ir tramitando, porque ustedes entenderán que es necesario que un ingeniero se desplace hasta el sitio. Entonces, es bien importante que lo hablen antes para evitarse precisamente urgencias de último minuto. Toda esa información, como les digo, nosotros ofrecemos esos servicios, también están incluidos en nuestro portafolio. Y por último, el tema del test de agua. Los test de agua no son, yo siempre hago el énfasis, yo no sé si algunos de ustedes venden filtros de agua, algo, yo sé que ustedes hacen algunos test, las personas que venden filtros hacen esos test, demostrándole al cliente si el agua está en buena calidad o no. Esos no son los test que estamos hablando acá. Un banco, dependiendo del tipo de préstamo, y ahí es donde les digo, normalmente es FHA y VA, dependiendo del tipo de propiedad y el tipo de suministro de agua. Si hay un well o un pozo de agua, que es lo que llamamos, normalmente les van a pedir esto, ¿sí? Es casi que automático. ¿Qué es lo que quiere el banco con eso? Garantizar que no hayan algunas presencias de algunas bacterias o de algunos contaminantes en el agua. ¿Y cómo determinan eso? Con un laboratorio. Nosotros también contamos con todos los servicios y los laboratorios para dar esas certificaciones que requieren para los préstamos. Esas certificaciones las va a pedir el prestamista. ¿Y qué va a hacer con eso? Que si, lo mismo, si no lo solicitaron al momento de la inspección, puede ocasionarles urgencias de último minuto tratando de buscar quién otorga esa certificación y se les puede caer el préstamo o se les puede demorar el cierre. Entonces es bien importante, aún vuelvo y le recalco, que hablen con su prestamista para que sepan qué les va a pedir. Si desde el inicio ya saben que van a necesitar termitas, test de agua o la certificación de HOT adicional a los demás, que sean muy conscientes y que el cliente entienda que son costos adicionales que vienen ligados a la compra de la propiedad. ¿Sí? Es bien importante que la gente sepa eso. ¿Quién es Easy Inspection y por qué nosotros? Bueno, Easy Inspection en este momento nosotros nos encontramos en Central Florida, pero también contamos con servicios en South Florida. Hemos estado expandiéndonos en los últimos años, gracias a Dios. Cubrimos desde Tampa hasta Jacksonville y pues Miami, pasando por todo el centro de la Florida. Contamos con varios inspectores, estamos, como les digo, en proceso de expansión y nada, gracias a equipos maravillosos de ventas, pues hemos sido muy apreciados por la gente por lo que ofrecemos de más, que ahorita les voy a explicar un poco cuál es la diferencia con las demás compañías. Primero que todo, vale la pena aclarar que nosotros contamos con uno de los mejores sistemas que existen en Home Inspection. Tenemos agenda electrónica, o sea, no necesariamente toca llamar, mucha gente todavía está habituada a llamar a los teléfonos y algo. Hoy en día todo es automático, tenemos agenda electrónica, pueden demandar su inspección ya sea por el WhatsApp o por directamente entrando a la aplicación y solicitando la disponibilidad. Todas las inspecciones que hacemos, nuestro sistema ya está integrado con sistemas de búsqueda automáticos. Incluyen los permisos de construcción de las propiedades, todas, automáticamente. Si tiene o no tiene, nosotros lo vamos a saber y nuestro sistema va a incluirlo en la inspección. Eso es muy importante para ustedes. Como ustedes saben, desde el año pasado, enero del año pasado, es un delito federal, todo tipo de reparaciones que repercutan en una propiedad, hacerlas sin permiso, todo lo que es electricidad, aire acondicionado, water heater, plomería, techo, es obligatorio y es por ley. Y les digo, por favor, cuídense. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que están habiendo en este momento por remodelaciones sin permiso, donde viene la ciudad o viene el condado, golpea la casa, el cliente compró, el cliente no sabía, nadie me dijo que eso no tenía permiso, igual no importa, usted es responsable. Y le dan un periodo para que o lo legalice, o lo tumbe, o vienen las multas y bueno, nadie quiere eso porque puede llegar hasta perder la propiedad. Las multas aquí, por lo que sé en Orlando, son alrededor de $1,000 diarios. Si lo dejamos pasar un año, puede llegar a equivaler al valor de la propiedad, con lo cual es muy delicado. Por eso es bien importante que tengan el tema de los permisos de construcción. Y también, ¿por qué? Porque los permisos de construcción, aparte que legalizan el trabajo, pasan el liability a un contratista certificado.
El seguro, por ejemplo, para darles un ejemplo, un seguro de una propiedad, cuando el techo no tiene permiso, no le va a cobrar lo mismo que si el techo tiene un permiso de construcción, porque tienen el contratista. Si llegase a fallar algo, muy seguramente el seguro puede ir contra el contratista, pero esa diferencia no la paga el cliente. Cuando no hay permiso de construcción, todo el riesgo cae sobre la compañía de seguros, con lo cual ellos van a aumentar el premio. Entonces es bien importante que su inspector o la empresa que ustedes sepan tenga acceso total, y cuando digo total es a todos los permisos de la Florida, porque muchas veces la gente no sabe por desconocimiento, sobre todo lo vemos, a nosotros nos llegan, muchas veces nos dicen, oye, ¿me puedes ayudar? Esta otra compañía, eso es la inspección, pero resulta que está saliendo muy caro. Y cuando nosotros hacemos la búsqueda, decimos, oye, pero es que no te aplicaron este crédito, no sabían de eso. Pasa mucho con el inspector de fin de semana. Obviamente, si el inspector de fin de semana no está dedicado a esto, pues yo lo entiendo, él tiene que trabajar en otra cosa para sobrevivir y pues no tiene la experiencia, no tiene el equipo, no tiene la tecnología y pues no puede conseguir la información que nosotros damos sin costo alguno. Todo eso que ustedes están viendo acá, esto no tiene costo. Obviamente, por nosotros trabajar con realtors y en el caso de MyRealty más aún, la prioridad la tienen los realtors. ¿Y esto qué significa para ustedes? Pues significa una diferencia. Muchas veces yo sé que las transacciones no tienen mucho tiempo y si por X o Y razón tenemos agendadas un número determinado de inspecciones con clientes particulares, pero si nuestra agenda está llena y llegan realtors que trabajan ya con nosotros, obviamente van a pasar por delante de todos los clientes. Tienen, para los que conocen Disney, yo siempre les digo, este es el lighting lane. Ustedes van a pasar por delante de todos los demás, no tienen que pagar porque ustedes precisamente vienen con prioridad. No es lo mismo que si el cliente particular nos contacta, va al final de la fila, que si nos contacta el realtor, que va adelante. Pasa con lighting lane, siempre son ustedes la prioridad, no es tanto el cliente. No es que nosotros no le ofrezcamos servicio al cliente, pero nosotros trabajamos más con los realtors, trabajamos muchísimo más con ustedes y por eso nuestra prioridad es generar ese equipo. Nosotros lo que queremos es trabajar con gente que quiera trabajar con nosotros en equipo. Nosotros no estamos buscando, si ustedes solo quieren el servicio para una inspección, tal vez de pronto no seamos la compañía. Nosotros lo que buscamos es alguien, una compañía que les ayude a vender más, que no les tumbe las transacciones, pero que quiera trabajar en equipo, que se haga parte de su equipo, que si hay problemas, porque desafortunadamente en todas las inspecciones hay problemas, haya comunicación y podamos hablar con el realtor de qué manera se puede solucionar dentro de lo posible, dentro de lo legal. Ustedes entenderán, aquí nunca se va a poner en riesgo ninguna licencia ni se va a mentir, pero todo se puede manejar. Siempre existe una tolerancia y eso es lo que le trato de inculcar a todos mis inspectores y dentro de la política de mi empresa. Siempre con legalidad, tratar de ayudarlos a ustedes. También, como ya les había mencionado, entre el valor agregado que damos es que todo lo que son los 4 points, la mitigación de vientos, wind mitigation y pool inspection, están incluidas en todas las inspecciones sin costo alguno en todas las inspecciones de vivienda usada. Siempre las damos incluidas, no tienen que pagar por eso. Se paga una inspección y todo eso viene incluido. Todos esos, o sea, en teoría mínimo, si la casa tiene piscina, mínimo reciben 4 reportes. La inspección completa, el 4 points, el wind mitigation, el pool inspection, solo por el precio de uno. También dentro de nuestro valor agregado, nosotros ofrecemos desde el mayo del año pasado, estamos ofreciendo un home warranty sin costo alguno para todas las viviendas usadas. Desafortunadamente no es por un año, porque siempre nos preguntan si es un home warranty por todo un año. Yo quería que fuera por un año hasta que supe cuánto valía un home warranty. Vale más que muchas veces que la misma inspección, pero lo que negociamos con inspección, un home warranty por 90 días del cierre o 120 días del día de la inspección, y eso corre por cuenta nuestra. Eso da una garantía para el realtor que si llega a haber un problema, hay un home warranty que lo va a cubrir y para ustedes y para su cliente. Entonces, lo más importante es que todo el mundo está cubierto. Nosotros lo damos sin costo alguno. Obviamente, yo compro miles de garantías al año, me dan un paquete un poco más económico que si la persona lo va a ir a comprar por sí sola. Es un valor agregado, protege a mis clientes, sobre todo protege a mis realtors y nos permite diferenciarnos de lo que hay allá afuera. Adicionalmente, pues la parte social, que siempre la dejo para el final. Mi compañía desde la inspección número 1, nosotros somos unos activos creyentes del karma y en todas nuestras inspecciones nosotros donamos una parte del Hospital de San Jude y yo siempre hago la salvedad, nosotros no lo hacemos como McDonald's o como los demás, donde simplemente dicen, ¿quieres donar $5 algo? Y ellos hacen la donación a nombre de ellos. Nosotros no, ese no es el fin. Si esa donación sale de nuestro bolsillo, pero la hacemos en nombre de nuestro realtor para agradecerle y San Jude normalmente se comunica con ustedes directamente, creo que les mandan un video, una tarjeta agradeciéndole con los niños con cáncer. Nosotros somos unos convencidos que si ¿Aló? le... Sí, perdón.
Somos unos convencidos que si le devolvemos a la sociedad y a la gente algo bueno, vamos a recibir. Muchos de mis realtors que venden tanto, como les digo, ellos dicen que esto es la causa por la que ellos vendan tanto. Están ayudando a una causa social y estamos devolviéndole algo. No solo se trata de hacer dinero. A todos nos encanta el dinero, a mí me encanta el dinero, pero también si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y si podemos ayudarle a los niños con cáncer, muchísimo mejor. Eh, ya para terminar, aquí están los datos de mi compañía. Por favor, síganos en las redes sociales. Ahí está en nuestro Instagram. Yo estoy tratando de subir videos todo el tiempo con contenido útil para ustedes, para que aprendan. No solo me interesa hacer inspecciones, como les digo, es también que ustedes entiendan y que aprendan para que no, muchas veces no pierdan una transacción, no pierdan una venta por desconocimiento, por X o Y razón. Yo tengo otro tipo de charlas, tengo unas charlas un poco más avanzadas, pero en otra ocasión lo hacemos, donde ya podemos hablar más en detalle de los problemas que se les pueden presentar, cómo solucionarlos, todo ese tipo de cosas, pero lo importante es que, sea que trabajen con nosotros o con cualquier, busquen aliados. El secreto de esto es trabajo en equipo. Si ustedes tienen en su equipo a un prestamista, a una casa de títulos, a un aliado como un inspector, una compañía de inspecciones, a una pricer, alguien que trabaje con ustedes, existen más posibilidades de que ustedes logren a tener muchos más negocios y que no se les caigan los que tienen. Entonces, el secreto, y quiero que no olviden, primero, no se dejen creer que no se está vendiendo, la persona que quiera comunicarse con nosotros le mostramos las cifras de ventas, es aterrador cómo se está vendiendo en muchos mercados, mientras hay personas que ven todo malo, hay personas que estamos viendo todo bueno. Entonces, donde hay problemas, hay posibilidades para otras personas. Podemos quedarnos en los problemas o podemos ver las posibilidades. Sean positivos, trabajen por ello y simplemente lo que les digo, ya saben, armen un equipo, que ese es el secreto para salir adelante. Muchas gracias. Wow, maravillosa intervención, Mauricio. Excelente todos los temas, demasiado interesantes. Vamos a abrir el micrófono para unas cuantas preguntas, por favor. A ver quién tiene alguna pregunta, por favor. Vamos levantando la manito y vamos dando en orden las preguntas. Marta, ¿cómo te va? Bien, Pablo, gracias. Ay, Marta, Mauricio, ¿cómo estás? A Mauricio lo recomiendo con las New Construction. Me encanta la inspección y lo que se logra con esa inspección, con el New Construction. Las demás son excelentes, pero las de New Construction, recomendada a 100% porque uno cree que porque es casa nueva todo está bien. No. Si me permiten algo muy importante, ahora que tal vez se me olvidó decirlo en la presentación, desafortunadamente las constructoras nuevas requieren unos seguros millonarios y algo que es una realidad, desafortunadamente, menos del 10% de los inspectores en Florida cuentan con esos seguros. Nuestra empresa ya tiene los seguros que todas las empresas grandes, nosotros ya tenemos los seguros a nombre de Lennar, de D.R. Horton, de Ryan, de todas. Ya los tenemos a nombre de ellos porque trabajamos con ellos y nuestros reportes están optimizados para la solución más rápida de la constructora. Entonces, ellos lo reciben y de una vez ya saben que tienen que reparar. Está súper optimizado para ellos. Eso era el comentario. Muchas Gracias. gracias, Marta. Twiggy, Gracias, Pablo. Gracias, Mauricio. Mi pregunta me llamó la atención porque al principio hablaba de la protección, que uno tiene el deber, obviamente, de decírselo al cliente, al comprador. Sí. En caso de que él no quiera, por el tema de siempre cuidar nuestra reputación, nuestra palabra y nuestro trabajo como realtor, ese tipo de protección, ¿cómo lo puedo manejar? Hay un formulario o se hace un documento por escrito y dejo que él, a usted dijo que no lo quería, escríbame aquí, por favor, fírmeme y yo lo guardo y lo subo al Tengo expediente. entendido que ustedes tienen esos formularios y les voy a ser muy sincero, no quiero decir el nombre porque tenemos un gran número de realtors. Con la realtor que pasó esto, que fue en la ciudad de Tampa, de My Realty, desafortunadamente, tuvo una queja ante el DVPR precisamente por eso. Lo que sucede, y fue lo que yo entendí de esa situación, ustedes saben que uno puede aprender de sus errores o aprender de los errores de los demás. Esas son las Claro. maneras que yo he aprendido en la vida. O aprendo de mis errores o aprendo los de los demás y lo aplico para mí. Lo que aprendí y comparto con mis realtores es que ustedes tienen que protegerse. No importa, y aquí quiero que sea muy claro, no importa si el cliente toma o no la inspección. Ese no es mi objetivo. O sea, si lo va a tomar o no, genial. Si lo toma, buenísimo. Si no lo toma, no importa.
pero lo más importante es que ustedes tienen que protegerse. ¿Y de qué manera? Claro. Pues haciéndolo por escrito. Si ella hubiese hecho, que le hubiese dicho, oye, te recomiendo una inspección, y ya sea con un correo, ustedes saben que a nivel de validación, hasta un simple correo se lo van a valer. Lo que no es válido es lo verbal, porque las palabras desafortunadamente se lo lleva al viento. Si ustedes le dicen, te sugiero que hagas una inspección, así sea una vivienda nueva dentro de este periodo, patata, y el cliente dice, no, no lo quiero hacer, me siento bien, no hay problema porque ustedes están cubiertos. Si llegase a dar el caso, que muy probablemente va a pasar, porque, insisto, las personas piensan que porque es vivienda nueva no hay problemas, y es el error número uno. Sí hay problemas y hay muchos, desafortunadamente. Para efectos de mi negocio, como Home Inspection, les voy a decir, gracias a Dios, hay muchos problemas y eso no genera mucha inspección. Pero para efectos de los clientes, si llegase a haber un problema, usted va a decirles, oye, pero ¿por qué no me dijiste que esa empresa estaba demandada o que iba a tener este problema? Yo te recomendé una inspección y tú no quisiste, o sea, yo cumplí. Ustedes están protegidos. Y lo que no pueden hacer es no decirle. ¿Se me entiende? Ustedes no deben, lo que aprendí es que ustedes no deben recomendar qué inspección hacer y no deben omitir que recomendarle la inspección. Punto. Ahí termina. Si el cliente decide no hacerla, ese no es problema de ustedes. Ustedes cubran, sí, protéjanse porque todos ustedes tienen una marca de comercio. Trabajan para MyRealty, pero la marca son ustedes. La marca es Marta, la marca es Twiggy. Ustedes son la marca, ustedes son su marca. Y si ustedes no protegen su marca, los clientes no lo van a hacer. Si ustedes no se hacen respetar, nadie lo va a hacer. Y ustedes tienen que responder por eso y cuidar su buen nombre. Y lo que les digo, una queja ante el DVPR, imagínense que pierdan la licencia. O sea, si me entienden, del día a la mañana todo lo que uno ha construido viene a caerse. O sea, son riesgos innecesarios. Entonces, métanse en la cabeza, protejámonos. Es un riesgo que no debo correr en mi negocio, punto. Es mejor no pecar por omisión. Exactamente. Otra Ustedes no pregunta. están para vender inspecciones, ustedes simplemente están para recomendar. Les recomiendo que se proteja con eso porque ustedes son consultores y son expertos en la materia. Sí. No más. Perfecto. Otra pregunta que tengo para dejarlo claro, a ver si lo entendí bien. Hay 11 meses que decías para hacer una sugerencia o digamos la garantía, ¿no? Del constructor. Pero entendí mal cuando decías que en los primeros 30 días sería como el mejor momento para que se ejecute esa No, inspección en las nuevas no, construcciones. entendiste muy bien. Lo que Ok. sucede, pues ya después de haber trabajado con tantas constructoras, ya conozco el modus operandi. Yo no sé si ustedes, los que llevan muchos años en la industria, y han visto las garantías, cómo han evolucionado. Antiguamente la garantía de una propiedad era un par de páginas, hoy en día te dan un libro y te dice qué cubre, qué no cubre, una cantidad de exclusiones que nadie lee. Lo que está cubierto por los 10 años es la fundación, pero todo lo demás, el 99% de lo demás, es un año. ¿Por qué se le llama la inspección de los 11 meses? Y es algo impopular o algo empírico, que en el mundo de las inspecciones se le llama los 11 meses, pero en realidad se puede hacer hasta el día anterior al año, ¿sí? Es una inspección antes de que se venza la garantía. Una vez ustedes legalmente le entregan a la constructora antes de que se venza la garantía, mire todo lo que le encontramos, ellos están obligados por ley. Puede que se tarden cierto tiempo en solucionarlo, pero ustedes es como si ponen el contador a cero. Mire, yo lo reporté antes de la inspección, antes de que se venza la garantía, le reporté la inspección. Si lo hacen después, si el cliente lo hace después del año, ya no tiene ninguna validez y eso en ese contrato que firmaron está ahí válido totalmente. El manejo de los 30 días, ¿qué sucede? Cuando la casa está recién entregada, si ustedes hacen una queja por un olvido, por alguna cosa, van a ser un poco más diligentes que si la hacen a los 11 meses, como les digo, puede ser 11 meses y 29 días. El problema es que cuando ya se hace después de los 30 días, automáticamente las constructoras lo que hemos visto es que los van a mandar al departamento de garantías. Y ellos tienen un website donde ustedes le dicen, tienen que mandar un correo y ellos tienen no sé cuántas personas trabajando por miles y miles de recomendaciones esperando, si me entienden, porque ya tienen que mandar una persona, y les van a dar largas porque obviamente no es el mismo servicio que si lo hacen antes del cierre. Y nosotros, mire, yo estoy aterrado y me ha pasado con las constructoras porque pues ya como trabajamos tanto con ellos, muchas veces vamos a hacer la inspección a una casa nueva de un fabricante X, porque no quiero hablar de empresas o marcas, a todos los queremos por igual, pero cuando llegamos nos damos cuenta que le hicieron upgrades a la casa que no estaban supuestos, porque ellos ya saben de qué nos vamos a quejar, y entonces, no, es que como viene inspección, le hicieron un upgrade, y lo hemos visto no una ni dos, ni muchas veces, de varios miles de dólares a los clientes solamente porque había una inspección. Entonces el cliente
terminó ganando, y cuando vemos la casa de al lado, porque sí, son un townhouse, nos ha pasado, la semana pasada nos pasó con un townhouse, y ¿cómo así que esta casa tiene esto? Y miro las dos de los lados y no lo tenían. Se le hizo a esta porque este fue el que pidió home inspection. ¿Se me entiende? Y ellos no quieren la mala reputación, no quieren está bien, es un modelo de negocio, yo no los culpo, pero es un valor agregado para ustedes. Si ustedes quieren vender mucha new construction, si ese es su nicho y si ese es su mercado, pues mire, ahí tienen un tip. Mire, su cliente va a estar más contento que el que vende, porque hay muchos realtors vendiendo new construction, muchos, cientos de miles. ¿Cuál es su valor agregado? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Cuál es esa milla extra? Eso es lo que les quiero decir. Gracias. Tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Cuántos días antes del closing de una preconstrucción es recomendable hacer la inspección para que puedan hacer las reparaciones necesarias? Bueno, es muy buena pregunta. No hay una respuesta única. Desafortunadamente, los que determinan los tiempos de inspecciones, y aquí es algo que también de pronto no se los dije, la inspección tiene que venir aprobada por la constructora. ¿Cómo funciona el procedimiento? Normalmente una vez el cliente o el realtor deciden hacer una inspección, nos ponen en contacto a nosotros con la constructora, ellos nos piden las acreditaciones, los seguros, nos van a pedir hasta el tipo de sangre para decidir si aceptan o no la inspección, y nos dicen qué fecha máxima tienen para ellos poder hacer las reparaciones. Hay compañías que aceptan hasta el día antes del cierre, hay unas que dicen mínimo nos tiene que dar una semana para repararlo, para lo que sea. No hay una respuesta única, desafortunadamente. ¿Qué más quisiera decirles? Mentiría, porque también depende mucho del manager de la obra o del superintendente. Sí, hay mucha variedad, no hay una uniformidad, pero sí es importante que se comuniquen con la constructora, porque nos ha pasado también, muchas constructoras, el cliente dice, oye, quiero hacer una inspección, se comunican y la constructora dice, no, ya está muy tarde, ya no quieren, porque ya saben que les van a poner problemas, que ellos son conscientes y ya no quieren, y se quieren. Por eso ellos también, las constructoras, al momento de la venta, también ustedes pueden preguntarle, ¿puedo hacer una inspección? Sí o no. Si les dice que sí, listo, el cliente decidirá sí, si no. Si les dice que no, ya no es problema de ustedes. Listo, muy bien, excelente respuesta. Vamos con Nilo, Ana y con Marta para ir cerrando la sesión. Nilo, Ana. Hola, buenos días, Pablo y Mauricio. ¿Cómo Eh, estás? todo bien, gracias a Dios. Mira, quería hacerte una pregunta, Mauricio, volviendo aquí al tema que nos estás dando una gran recomendación a todos de que nos cubramos las espaldas con el tema de no recomendar a un tipo de inspección en específico, pero poniendo aquí un ejemplo de cuando el cliente te pregunta y te dice, bueno, o sea, imagínate un primer comprador que no sabe qué tipo de inspección tiene que hacer o si tiene que hacer un tipo de inspección. Si es una casa usada, pues el banco exige también un mínimo de inspección, ¿no? Pero en ese caso, para nosotros no tener esa responsabilidad de recomendar o no, ¿cómo sería la recomendación exactamente? Porque no podemos decir qué tipo de inspección, pero el cliente siempre viene a nosotros a preguntarnos, ¿qué me recomiendas tú? Porque se Ustedes supone váyanse siempre por el exceso. Yo de ustedes digo siempre, yo te recomendaría que le haga la inspección es completa. Ya si él decide, porque puede suceder, ustedes entenderán que no es el mismo costo de un 4 points y un wind mitigation solamente, que demora unos, como les digo, 25 o 30 minutos, que una inspección completa que tarda en promedio 3 horas. No es el mismo precio, pero no es la misma información que van a obtener. ¿Sí me entienden? O sea, uno tiene que ser consciente. Nosotros normalmente nos llega todo el tiempo. Nosotros cuando se comunican con nosotros, oye, necesito una inspección, vemos que la casa está en venta y solo nos están pidiendo 4 points mediation, ya hay una alarma ahí. El sistema automáticamente dice, ¿están comprando una casa y solo les quieren hacer seguros? O sea, no le interesa, o sea, usted no quiere nada, y todo eso queda registrado por si el cliente llegase a venir contra nosotros. Oye, ustedes no me dijeron que la casa se está hundiendo. Es que en el 4 point no dice nada que la casa se esté hundiendo, porque eso no hace parte de la inspección. El 4 point lo único que va a decir es lo que es asegurable para ellos, el techo, los datos precisos, el aire, los datos precisos, el water heater y la electricidad de la plomería, los datos concretos que ellos necesitan, un par de foticos, unos datos, un formulario. Ustedes, yo no sé si conocen un 4 point, son 2 o 3 páginas. Un wind mitigation, 2 o 3 páginas de checks. Son unos checks súper sencillos, como eran las inspecciones hace mucho tiempo. Ahora, una inspección completa es mucho más profunda, ¿sí me entienden? Va a ir mucho más allá. Si el cliente no quiere pagar, yo no tengo problema con que el cliente no quiera, porque finalmente es el cliente el que decide. Hay gente que vive en su casa y no tiene seguro. Hay gente que anda en su carro y no tiene seguro o no está bien asegurado. Es la decisión de cada cual. Si ellos quieren correr ese riesgo, pues que lo asuman en el momento que hay un problema. Pero cuando ven el comparativo de la diferencia de precio, y es donde yo digo, estás comprando una casa
y no vas a invertir. En promedio, una inspección está por el orden de que $400, $500. No estamos hablando de casas grandes, no, una casa normal, ¿sí? Son $500. O sea, no tienes $500 para saber los problemas. Ahí hay un problema con esa persona, ¿sí me entiendes? Sí, Pero claro. finalmente la responsabilidad es de la persona. Yo siempre les diría, mire, si comuníquese con el inspector que tenga confianza y ellos le van a decir, al menos hagan la inspección completa, que se puede enterar de muchas cosas. Ya si los reparan o no, eso varía, pero al menos va a ser consciente, ¿sí? Va a ser consciente de qué problemas hay. Esas economías, yo le llamo las falsas economías. No, muchas gracias, Mauricio. Entonces la recomendación sería básicamente que por lo menos nos vayamos por el sugerir la inspección completa. Con la Em, completa con nosotros, como les digo, por ejemplo, muchas empresas lo hacen, otras no, pues van a cobrar un poquito más, pero la completa normalmente no se les olvide es pedir el 4.0 Wind Mitigation, porque ese también es un error. Piden la completa y no hicieron 4.0 Wind Mitigation y el seguro se los va a pedir, porque el seguro, la inspección completa va para el banco y para el cliente, pero el 4.0 y el Wind Mitigation van para el seguro. ok, pero en ese caso lo tendría que hacer el cliente, la solicitud de Sí. incluirlo, aunque Sí. eso no tenga ningún costo adicional porque tu empresa se Con lo nosotros incluye. no tiene ningún costo adicional. Cuando dicen, porque siempre nos llega, el cliente nos dice, "Ay, es que mi realtor también dijo que por favor no olviden el 4.5 Wind Mitigation". No tiene problema, señor. Con nosotros está incluido sin costo. Cuando hacen la inspección completa, nosotros lo damos gratis. Ok. Mauricio, ¿tú nos pudiese facilitar, por ejemplo, para tenerlo nosotros también como apoyo cuando el cliente lo solicite y quiera saber qué incluye esa inspección completa de tu empresa? ¿Nos pudiese facilitar como algún PDF de lo que incluye esa inspección completa para nosotros Claro, dárselo? en el sitio web está, sin embargo, si no, claro, yo les puedo mandar un PDF de que incluye con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta, Niloana. Vamos con Marta para ir cerrando, por favor. A completar el comentario de la inspección de New Construction, eh, la, la inspección se hizo efectivamente a los 11 meses y en uno de los detalles que hubo fue, que eso es normal, las grietas en el garaje. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Cómo es que se llama lo que le pusieron, Mauricio? El epoxi, eso es lo que hemos visto. Epoxi. Todo el garaje quedó, ellos mismos quedaron. Ese es Y un eso cliente satisfecho que les va referido. gracias por la inspección. Así que no lo piensen dos veces y es algo que no lo tienen que hacer de entrada, sino lo dejan pago para los 11 meses, ya queda programado. Sí, Excelente. Bien. Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos por venir. Mauricio, una vez más, gracias por este aporte tan valioso que nos has hecho. Esperamos verte pronto por acá nuevamente. Bienvenido y que tengan un feliz resto de día. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Pablo. A ti.